Hola, ¿qué tal? Con circular roja puede terminar el tal Gustavo Petro. Sí, la Interpol puede emitir esa medida en contra de este señor por delitos de ilesa humanidad. Yo sé que no tenemos tiempo, yo sé que andamos ocupaditos, pero sí sería muy bueno que miren toda esta entrevista que hace la periodista internacional Isabel Cuervo. Un trabajo que vienen haciendo unos profesionales, abogados, psiquiatras, muy minucioso desde hace más de 6 años, con sustentación, con soportes jurídicos, con temas inclusive de ministerios. Tienen que verla toda. Esta entrevista dura casi hora y media, pero yo la simplifiqué para que ustedes tengan lo preciso y lo conciso. Véanla toda y se darán cuenta que no estamos lejos de la realidad y que puede terminar con circular roja este tal Petro. El tema que traemos hoy es supremamente candente, supremamente delicado y supremamente contundente. Y hoy vamos a hablar de una, escuchen bien, denuncia penal internacional contra Gustavo Petro, sí, el actual ocupante de esa presidencia en Colombia. ¿Cómo llegamos a esta denuncia? Escuchen bien, esto no lo han escuchado en medios hegemónicos, ni creo que lo vayan a escuchar en los medios hegemónicos de comunicación, al menos durante un tiempo, cuando ya vean que no pueden seguir tapando y escondiendo esto que les traigo hoy en primicia. Bueno, aquí está la persona que interpuso esa denuncia penal internacional contra Gustavo Petro, cómo funciona y qué consecuencias puede tener, no solamente para Gustavo Petro, sino para otros villanos y personas de su calaña que lo acompañan. François, ¿en qué consiste la denuncia penal internacional interpuesta que tú personalmente has llevado adelante y ya llevas más de 4 años trabajando en esto para poder llevarlo a tribunales internacionales? Explícanos por qué lo denuncias. Básicamente, esta denuncia penal internacional obedece a la necesidad de llevar a juicio a un impune criminal de lesa humanidad, a un impune genocida, a un impune criminal de guerra y a un impune criminal responsable de cometer infracciones graves contra el derecho internacional humanitario, que es Gustavo Francisco Petro Urrego y todos los de su calaña, porque por esa misma senda jurídica se irán todos. Estos sujetos en Colombia gozan de una impunidad infame. ¿Por qué se debe apelar a la jurisdicción universal? Porque en Colombia, infortunadamente, se está legalizando, se está permitiendo, se está conestando y se está haciendo cómplice de esta calaña, de esta ralea de criminales. Las causales de la denuncia penal internacional son las infracciones graves que contra el derecho internacional humanitario ha cometido este sujeto como miembro del M-19, todos los del M-19 y de hecho todos los mal llamados miembros de las izquierdas narcoparamilitares colombiana e iberoamericana que siguen impunes y que a paso lento pero muy firme vienen consolidando su imperio criminal en todo Iberoamérica. En otras naciones de nuestro bello continente nunca había llegado al poder un impune criminal de lesa humanidad. Entonces, pueda que no tengas simpatías con el señor Boric de Chile, que no las tengas con el señor Morales en Bolivia, que no las tuvieras con el señor Correa en Ecuador, pero lo cierto es que ellos no tenían un antecedente penal, ni mucho menos una condición internacional de impunidad frente a graves violaciones al derecho internacional humanitario. Yo no estoy apelando a tribunales internacionales, yo estoy apelando a la justicia ordinaria de cada nación, porque así quedó establecido en el derecho internacional humanitario y se ha consolidado a través del último siglo por conceptos como el jus cogens, que es el derecho de gentes, y la jurisdicción universal. Uno de los países en donde se ha interpuesto esta denuncia es justamente Estados Unidos. Usted la ha interpuesto también en otros lugares, en otras latitudes como Argentina, España, y me llama la atención mucho Italia, porque Gustavo Petro Urrego tiene doble nacionalidad colombo-italiana. ¿Cuáles son los delitos cometidos
por esta narcoguerrilla del M-19, lo mismo las FARC, lo mismo el EPL, lo mismo el ELN, todos criminales de lesa humanidad. A un impune narcoparamilitar de la izquierda colombiana. Ellos siempre se han presentado y sus acólitos y sus cómplices los hacen ver como revolucionarios, como rebeldes, como personas en legítimo uso de la rebeldía. Eso es absolutamente falso. La rebeldía violenta jamás ha estado contemplada nunca en ningún instrumento internacional. Yo ya me los estudié todos en estos últimos 6 años. Son 22 instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad durante el último siglo a raíz de las atrocidades cometidas en la Alemania nazi. Y en ningún lado dice que tienen derecho a la protesta violenta, mucho menos a atacar la institucionalidad de una nación para imponer una ideología criminal y además delirante. Son narcoparamilitares de la izquierda colombiana. ¿Por qué, doctor Chilewit, usted apoya esta tarea titánica de acabar de denunciar penalmente e internacionalmente a Gustavo Petro Urrego por delitos de lesa humanidad? Hace un tiempo encontramos que mucha gente comentaba que mire lo que está haciendo, mire lo que dice, mire lo que hace el señor Petro. Entonces, el común era, está loco. Y empecé a estudiar dentro del punto de vista neurológico y de psiquiatría biológica, ¿qué era eso? Y en qué síndrome podríamos calificarlo. Y llegamos a que el hombre es un psicópata o personalidad psicopática, como lo dirían otros. Para eso hay 10 puntos y de los 10 puntos, los 10 los tiene. No tiene un cerebro para que pueda ser presidente de Colombia. Y ya salíamos del ámbito nacional, porque es que el ámbito nacional está muy difícil y muy contaminado y muy perturbado. Habíamos trabajado en la demanda de nulidad electoral y habíamos trabajado con un partido político y habíamos estado metiéndonos progresivamente en el tema y después vino un médico epidemiólogo, 2 psiquiatras. Todos nosotros nos reunimos y conformamos una cuestión que se llama la SAF, con el fin de fortalecernos cada uno en su campo y en el campo internacional. Señor Solís, usted como vicepresidente trabajando de la mano del doctor Chilewit, ¿qué apoyo le está dando a esta gestión que lleva el señor Cavard durante tanto tiempo? Tuvimos mucha empatía en muchas cosas que hemos hecho en la vida y me encantó sobremanera la forma como abordó muy profesionalmente ese tipo de demandas, sin apasionamiento, pero sí con la realidad de lo que está pasando a nivel de Colombia. La justicia en Colombia no es la mejor justicia. Hablemos primero de la diferencia, señor Cavard, entre denuncia penal y demanda. Mira, una demanda tiene mucho que, está más inclinada por lo civil, por unas controversias entre personas que no involucran crímenes, que no involucran lesiones graves a la persona. En tanto que una denuncia es criminal y tiene que ver con lo penal. A nadie es un secreto que este señor que ocupa la Casa de Nariño, además con ningún tipo de aceptación, porque es que ni siquiera le ha ido bien, le quedó grandísimo, le quedó tan grande que los mismos petristas huyen. Y hemos visto cómo se manifestó el pueblo en las calles, cómo habló de forma tan deplorable del pueblo, es decir, no hay nada que extrañarse, porque como bien decía también el doctor Chilewit, es que en su cabeza, que es una cabeza trastornada, que es una cabeza enferma, como solamente la puede tener una persona que se dedica a un grupo criminal o que perteneció a ese grupo criminal, que está de acuerdo con esas medidas en contra de otro ser humano, como son matar, secuestrar, robar, masacrar. Es decir, todo esto está dentro de la capacidad cognitiva de ese hombre como algo posible para poder llegar al poder. En el Ministerio de Justicia de Colombia, François ha logrado que le entregue un documento que dice
que Petro no ha sido ni amnistiado ni indultado. Allí está el documento prueba en pantalla. ¿Qué quiere decir esto si nos han dicho tantos años que Gustavo Petro sí gozaba de amnistía o indulto? Explícanos. Que ha mostrado ser como persona, él no estaría donde está de no haber sido llevado a hombros por una infame complicidad que es la que le ha garantizado la impunidad de la que hablamos hasta ahora. Ahora, antes de entrar en el tema de este documento, además que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, genocidio y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas todas por este sujeto y que aún están impunes, no prescribe la posibilidad de llevarla a juicio, tampoco pueden ser sujeto de amnistías, ni de perdones, ni de indultos, ni de leyes de punto final, ni de grandes reconciliaciones por intereses superiores de la patria. Eso para el derecho internacional humanitario es inaceptable. Entonces, ¿qué pasa? Este señor en el 2018, en la campaña presidencial, ¿dónde es la génesis de toda esta denuncia penal internacional en la que ya llevo 6 años trabajando? En una declaración que hiciera en febrero en Piedecuesta, Santander, en su precampaña presidencial del 2018, él dijo que los jóvenes solo tenían como opción en Colombia, que no podían estudiar, solo tenían como opción en Colombia integrarse a la Policía Nacional, al glorioso Ejército Nacional o a cualquier otra banda narcoterrorista. Maldito, maldito, que es esa forma de faltarle al respeto a semejantes hombres que son los miembros de nuestra gloriosa fuerza pública. Yo dije ese día, hasta aquí llegó este sujeto, voy a investigar. Entonces, lo primero que hice fue abordar, porque a mí él como persona no me interesa, a mí me interesa mucho llevar a juicio y lograr que imperen la ley, la verdad y la justicia para con todo lo que él representa. Esa impunidad de esa criminalidad, de esa barbarie, de esa ferocidad, de esa sistematicidad en vulnerar los derechos humanos fundamentales de cuanto semejante cruce en su camino. Entonces, me estudié el mal llamado acuerdo de paz firmado con el M-19 durante el gobierno de Virgilio Barco. Esto incluye la ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el decreto reglamentario 206 del 22 de enero de 1990. En estas dos leyes que rigieron el acuerdo de paz con el M-19, nuevamente el gobierno de turno se arrodilla ante las enfermizas y delirantes y además fracasadas pretensiones de estos narcoparamilitares de la izquierda colombiana y sin obligarles ni pedirles, ni siquiera contemplar la posibilidad de que reparen, de que digan la verdad y de que de alguna manera ayuden a las víctimas a saber qué pasó con sus seres queridos. Simplemente les ofrecen un indulto, ojo con esto, nunca se les ha ofrecido amnistía, se les ofrece un indulto y lo único que tenían que hacer y lo primero que tenían que hacer era presentar un escrito con 3 frases. La primera frase: soy desmovilizado del M-19. La segunda frase: solicito el beneficio del indulto. Y la tercera frase: me comprometo a reincorporarme a la vida civil. ¿Por qué enfatizo esta frase? Porque ninguno de los miembros del M-19, no solamente Petro Urrego, sino tampoco Bustamante, Rosenberg Pavón, Vera Grave, por otro que pregunté, Oti Patiño, el señor Casanova, ninguno del M-19, ni siquiera ese que murió, que era candidato a la presidencia, Pizarro León Gómez, ninguno, estoy seguro, solicitó el indulto y por lo tanto no se lo concedieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa puntualmente con Petro Urrego? Que Petro Urrego purgó una condena privativa de la libertad por pertenecer a un grupo armado ilegal vinculado con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio nacional. Esto en la Constitución Política de Colombia aún vigente, los artículos 122, 197 y 179 claramente establece que cualquier persona condenada con un antecedente penal y más aún por pertenecer a un grupo terrorista vinculado pues con el terrorismo
queda inhabilitado de por vida para ser funcionario público, para postularse a cargos de elección popular y para contratar con el Estado. Este señor en 1985 lo capturan y lo condenan, sale de la cárcel en 1987 y arranca toda una ilegítima e ilegal vida pública, aún estando inhabilitado de por vida. Entonces, a partir de ese derecho de petición que me contestara el Ministerio de Justicia, que yo inicialmente y con la candidez de todo ciudadano de bien, del 95% de los ciudadanos de bien de Colombia, es decir, que no somos ni criminales ni cómplices de criminales, dije, caramba, ¿cómo así? Entonces no es tal el cuento de que ya no se puede hacer nada y que ellos están amnistiados, indultados, sino que este no está. Ahí apenas estaban jalando el primer hilito. Ya después, haciendo toda la investigación y confrontándome, teniendo que enfrentar lo que considero es una complicidad que ha habido desde los tres poderes públicos de Colombia durante las últimas 4 décadas, es que he descubierto todo esto que me llevó ya en el mes de junio, julio del mismo 2018, después de haber presentado 2 acciones de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, a decir, voy a seguir caminando por Colombia en esta senda jurídica, pero solo para descubrir y seguir justificando que no hay alternativa diferente para acabar con la carrera política y pública de este sujeto y con las aspiraciones delirantes que tienen de destruir a Colombia, si no es por la vía penal internacional. Indudablemente este es un documento muy contundente que se reafirma en la situación que dice François y la realidad de un presidente que no es amnistiado, un presidente que no es indultado y que está ejerciendo ilegalmente el ejercicio como presidente en Colombia. Un hombre que es un habilidoso para hablar, para enredar, para vivir en la galaxia, pero realmente es un hombre que no le ofrece al país sino solamente crisis, problemas, dificultades, más ninguna esperanza hacia Colombia. Doctor Chilewit, ¿la casta política colombiana lo sabía? Claro que sí, y no solo lo sabía, sino que lo pusieron allá por unos intereses mezquinos globalistas, que ese es el peligro en que estamos. Colombia todavía no ha entendido bien en una gran cantidad de sus personajes qué es el globalismo. Y eso, Petro es un títere loco, como he oído en muchos comentarios, un psicópata y mitómano, mentiroso, compulsivo. Y lo está diciendo un neurocirujano. Hago una anotación extra, que es que ahorita Petro está hablando de un blindaje que adquirió cuando fue alcalde destituido, bien destituido por el procurador Ordóñez. Ese blindaje entonces lo quiere tratar de adoptar ahorita como si fuera también otro de las amnistías o otra de esas sinvergüenzuras, pero no le va a servir, ¿cierto, François? Correcto, mi doctor. Muy buena y muy oportuna la claridad que estás arrojando, porque ese embeleco con el que desde la cómplice Comisión Interamericana de Derechos Humanos le restituyeron la alcaldía, no aplica ni aplicará nunca nada así firme lo que quiera firmar y lo encuaderne en terciopelo y lo envuelva en una cinta dorada cuando se trata de crímenes de lesa humanidad o de infracciones graves contra el derecho internacional humanitario. Cómo funciona la agenda global. Después, además de todo, lo nombran alcalde renombrable aquí en una revista prestigiosísima en los Estados Unidos, porque por supuesto los medios hegemónicos trabajan de la mano de la consolidación de esta agenda global en busca de una gobernanza global que va a ser, pues ya ven ustedes, el perfilamiento es al estilo petrista, chavista, lulista, lo que viven también con Ortega en Nicaragua, lo que están pasando hoy en día con Sánchez también en España, al mejor estilo Xi Jinping en China. Es decir, ese es el perfil político de dominio global que están buscando. Esta es otra bombita en exclusiva que usted está viendo aquí. ¿Qué es lo que dice este documento? Los crímenes de lesa humanidad no se pueden amnistiar, no ni siquiera proclamando una norma para beneficiar a uno solo de esos aún impunes
narcoparamilitares de la izquierda colombiana. Entonces, mira la secuencia. Cuando yo descubro lo de Petro Urrego en marzo, apelo a ponerlo en conocimiento de la mayor cantidad posible de personas, entre influyentes y ciudadanos comunes y corrientes, para que le llegaran a personas influyentes, y hay un silencio sepulcral. Claro. Yo decido proceder, entonces, seguir procediendo como es mi estilo. Entonces, ¿silencio de los políticos o en general de todas las personas influyentes en la prensa, en la politiquería colombiana, en la academia, en todos lados? Porque vuelvo y te digo, con mis limitadas capacidades prensa, y posibilidades. claro, y prensa, medios hegemónicos, cero. No quieren saber de esto. Por eso usted No, se está informando aquí. Además, en una ocasión me dijeron que ellos preferían no meterse con ese tipo porque al otro día los empapelaba y los llenaba de gente afuera rompiéndoles vidrios. Entonces, ¿qué pasó? Yo decidí, ya ahí dije, bueno, hay una tarea por hacer en Colombia. Entonces, apelando como buen ciudadano respetuoso de la institucionalidad, apelé a la figura que me ofrece el ordenamiento. Es muy importante que el ciudadano de bien que esté viendo esta entrevista tenga claro que el problema no está en las leyes ni en la Constitución. El problema está en quienes se han encargado de violarla, porque es perfecta, está muy bien diseñada, pero cuando caen en las manos equivocadas y en ellas ha estado... Sepan que lo que se busca es la detención circular roja de la Interpol para detener a Gustavo Petro Urrego. Y puede ocurrir porque va adelantada esta denuncia penal en Italia y él tiene nacionalidad italiana. El asunto es grande, el asunto es serio y ojo, todos los crímenes denunciados, las 40 noticias que yo tengo denunciadas, son solamente 40. ¿Y por qué digo solamente 40? Porque el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia tiene reportadas por las víctimas más de 5.900 infracciones graves al derecho internacional humanitario. A diferencia de lo que tuvieron que hacer con Bashar al-Assad, a diferencia de lo que tuvieron que hacer con Granda en Paraguay, la realidad es que los crímenes cometidos por Petro, tú ya lo dijiste, Petro perteneció al M-19, ahí está la certificación, es desmovilizado al M-19, y todos los crímenes que yo denuncié, ellos mismos los publicitaban, el secuestro, enjuiciamiento y asesinato de José Raquel Mercado, ellos lo hicieron público, la toma de una edificación internacionalmente protegida como la Embajada de República Dominicana en Bogotá, ellos lo hicieron público, el asalto terrorista al Palacio de Justicia, el secuestro y asesinato, el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos y el asesinato de uno de ellos, lo hicieron público. Yo no tengo que probar nada, las autoridades solo lo tienen que verificar. El reloj está contando. Eso mismo, señor Solís, le quiero preguntar a usted, abra su micrófono, por favor, y eso mismo procede para los de las FARC que están en el Senado, porque es que aquellos que siguen pensando que lo incorrecto es correcto y aplauden y se dejan meter los dedos a la boca. Es igualmente inconstitucional la forma en cómo ellos están ejerciendo simplemente por la voluntad de un gobierno, de un acuerdo de paz engañado y que no fue real, con un plebiscito que se hizo positivo para ellos, con la complacencia de los gobiernos que lo manejaron. Yo estoy seguro que ellos no tienen ni amnistía ni nada de eso. Ellos lo que tienen es un documento que les permitieron, les dieron unas curules, a tal punto en que se fugan, se vuelan del país, regresan, le siguen consignando sus cheques, sus primas, sus viáticos, todo, absolutamente todo. Porque la ley los está protegiendo de una manera tan significativa que simplemente es ampliando el concepto para delinquir que están en ellos. Entonces tenemos que seguir luchando y batallando por Colombia, por los colombianos de bien y para que se haga justicia y vivamos en paz y en armonía en una nación como esta. No le pierdan la fe a que serán la ley, la verdad y la justicia las que prevalecerán.